Bienvenidos a todos, gracias por estar presentes hoy. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Palermo que nos da este espacio de difusión de nuestras líneas de investigaciones que convergen en esta mirada poética de la arquitectura desde la perspectiva fenomenológica. Voy a ir anunciando a cada uno de los autores de estas ponencias, que a su vez han publicado todo lo que ustedes van a escuchar hoy, aparece en el cuaderno que ya está siendo difundido por la universidad, que es este libro que hacemos compartido entre la Universidad de Palermo y la Universidad de Mendoza. Yo les voy a hacer una breve descripción de esto, que lo van a encontrar en el prólogo del libro. Cómo ha sido organizado este libro, esta publicación, y cómo cada una de estas ponencias se insertan en este relato de cómo percibimos esta mirada de la arquitectura. Este cuaderno es realizado en conjunto entre la Universidad de Mendoza y la Universidad de Palermo. Es la continuidad del que fuera publicado en el 2020, en tiempo de pandemia, de encierro, de distancias. Cuando no se sabía nada del amenazante peligro del mundo exterior, la única opción fue el encierro. El adentro pasó a ser lo seguro, el refugio, en donde algunos se vieron obligados a convivir con sus seres allegados en una situación forzosa de pérdida de intimidad. El espacio interior se convirtió en el gran desafío a ser enfrentado por arquitectos y diseñadores. Y cuando las puertas del mundo comenzaron a abrirse, lentamente fue el momento de pensar en este segundo cuaderno, que se enfocó en un mundo emocional modificado, alterado, vulnerable. De allí es que desde la Universidad de Mendoza, en conjunto con la Universidad de Palermo, trazamos este nuevo contenido al que se sumaron un grupo de brillantes investigadores. ¿Y cómo ha sido organizado este libro? Frente a esta pandemia que amenazó y azotó al mundo, en esta incertidumbre que nos hizo reflexionar sobre el lugar del diseño y su relación con una realidad extraña, esta larga cuarentena nos obligó a repensar lo conocido y adentrarnos en ese riesgoso campo de lo desconocido. El contexto físico cambió. El afuera se transformó en lo hostil. El otro nos produjo miedo, la otra persona, nuestros congéneres. Esto pasó a ser algo amenazante, inquietante, y nos enfrentamos a una gran pérdida de intimidad. Todo este contacto muy estrecho dentro de nuestro círculo más cercano, de nuestra convivencia, también se volvió complicado. Algunos tuvieron que sufrir un corte de lazos, incluso frente a situaciones extremas como es la muerte, y enfrentarse consigo mismos en absoluta soledad. El espacio de la supervivencia se modificó radicalmente, o fue agobiante en la convivencia, o aterrador en la falta de presencias, circunstancialmente o definitivamente. Y cuando las puertas del mundo comenzaron a abrirse, fue cuando acordamos con este maravilloso grupo de investigadores empezar a trabajar en esta nueva mirada de lo que nos rodea, el espacio exterior como un nuevo desafío desconocido después de casi 2 años, el anhelado encuentro, pero también el miedo a volver a ese nuevo contacto con el otro, en otra realidad exterior en la que ya nada es como antes. Este cuaderno se centra en la emoción, que es lo que nos mueve o nos paraliza. De la palabra emoción, que todos conocemos, del latín emotio, significa movimiento, impulso, y es lo que estamos con mucho esfuerzo trabajando en esta vuelta al encuentro, a salir al mundo.
En esta emoción, esta alteración del ánimo de corta duración, pero de máxima intensidad, es que cada artículo va trabajando este impacto en los espacios, en el diseño, desde la perspectiva de cada autor, desde su conocimiento, desde su disciplina y también desde su propia vivencia del espacio. Hemos realizado una secuencia argumental que comprende lo poético y lo experiencial, en un recorrido no lineal de ideas y vueltas, idas y vueltas constantes. Tiene 3 partes este cuaderno. La primera parte tiene que ver con el relato, que puede abordarse desde la metáfora en un intento de quitar el velo a lo real desde la figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. En la segunda parte, se ha concebido desde la experiencia en el sentido más amplio de la palabra, el modo en el que el conocimiento se produce a partir de diferentes vivencias u observaciones por haber presenciado, sentido o comprendido algo en un modo cercano a lo que denominamos fenómeno. La tercera parte refleja necesariamente el impacto de emociones, vivencias y experiencias sobre los diferentes abordajes del proceso de diseño. Este cuaderno, que mantiene su esencia en la línea de investigación fenomenológica, con un variado grupo de autores, es un nuevo paso hacia la consolidación de la perspectiva sensible del ser por encima del hacer. De esto se trata este cuaderno. Entonces, bueno, voy a ir convocando a cada uno de los investigadores para que expongan una síntesis de lo que cada uno va a poder después encontrar en desarrollo en el cuaderno. En esta oportunidad hemos logrado esta superación de la tecnología para poder acompañar nuestras descripciones con imágenes. Así que bueno, esto es libre según la temática de cada artículo, pero bueno, es como que van a tener un plus. Bueno, el primer expositor es diseñador gráfico, es magíster, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador en la Universidad de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Universidad de San Juan. Ha propuesto una temática muy interesante en el primer artículo del libro, que se llama Umbrales, es el profesor Andrés Azarchuk. Dejo en tus manos, Andrés, si quisieras proyectar o si quisieras directamente exponer. No se te escucha, Andrés. No sé, Octavio, cuál es el motivo de que no tiene audio. Octavio es nuestro coordinador del equipo en lo tecnológico. A ver si podemos activarle el audio. Hola, Sandra, ¿me escuchás ahí? Sí. ¿Podríamos pasar con otro coordinador y así ¿Cómo hablo no? con Andrés por privado? Gracias. ¿Cómo no? Bueno, en el orden de presentaciones nos va a acompañar el profesor Iván Cona, que también es investigador de nuestro equipo, tanto en la Universidad de Mendoza como en la Universidad Nacional de Cuyo, como en otras temáticas, en otras actividades paralelas, como talleres de experimentación proyectual, etc. Tiene una amplia trayectoria académica, es profesor titular de materias afines a la concepción del espacio, y además es un arquitecto hacedor. O sea, él produce obras de un hermoso impacto sensorial y es un artista. También es músico, es poeta,
así que tiene una amplia mirada desde este punto de este enfoque fenomenológico, y su fuerte experiencia está en la fotografía. Así que, bien, Iván. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Un multitask para hacerla más fácil. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a autocontrolar el tiempo para no fallar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder participar de este encuentro donde compartimos ideas, pensamientos y sobre todo la pasión por el diseño y la arquitectura. Así que yo voy a compartir, como dijo Sandra, mi trabajo sobre fotografía, por lo tanto lo vamos a acompañar de fotografía. Ahí me dicen cuando se vea. ¿Está? Perfecto. Sí, perfecto. Este trabajo llamado Fotografía y Sensación, Intersticios de una idea, en realidad surge de la idea de la arquitectura y de la fotografía fenomenológica, centrado en la arquitectura y en el diseño. Con esto no se intenta reemplazar en ningún caso ni acercarse a la complejidad sensorial que tiene o que nos somete la arquitectura cuando uno la vive y la experimenta y la experiencia. La arquitectura tiene el poder de inspirar y transformar nuestra existencia día a día. La fotografía acá está utilizada como una herramienta, es un vehículo en realidad, para poder capturar todas las escenas y todos los momentos fenomenológicos que se presentan inesperadamente, que uno no los prepara. Uno puede prever desde el diseño algunas intenciones de lo que después se puede llegar a vivenciar en ese espacio, pero verdaderamente no tenemos un control por lo fenomenológico, esas situaciones que se van dando día a día. Entonces es tan largo el camino desde la idea, desde el proyecto, hasta una obra finalizada, que hay en todo ese proceso un camino de mucha sensorialidad que normalmente, si no lo captamos o no lo capturamos en esencia con una imagen, después se va a perder, va a quedar sumergido en la obra, porque esa obra sigue adelante y tiene un fin, una geometría a la que llegará. Pero mientras tanto, este camino es lo que trabajamos, o yo por lo menos me interesa ir capturando en imagen. Entonces acá, en esta secuencia de imágenes que les voy a compartir, diría que no hay obra terminada, y si hay algo de obra terminada es una mera casualidad, porque en realidad lo que intento mostrar o capturar es esa esencia, ese momento, ese intersticio. A ver si paso ahí. Bueno, enfrentarse a una imagen es enfrentarse a una historia, a la construcción de ese universo perceptivo para después comprender el momento capturado. Es un momento único, se manifiesta un universo sensorial, estimulante, y a través de la luz y de la fotografía podemos capturar. Pero además también su vida es una historia, hay un antes y un después, uno puede entender el tiempo y el espacio, puede hasta comprender que hay seres y relaciones que acontecen entre el observador y lo observado. El espacio o el vacío. Una hoja en blanco nunca es un vacío. El espacio nunca está vacío. Emergen oportunidades, quizás infinitas, pero ¿qué es el vacío? Hay en el vacío una incertidumbre. Una hoja en blanco nos inquieta. Una hoja en blanco puede ser una amenaza, puede generar ansiedad y desconcierto. En esta historia que les cuento de hacer un recorrido sobre una obra, no se puede menos que iniciar con el sitio. Partimos de ese sitio que se nos ofrece y donde nuestra idea aún es incipiente, es una cuestión mental. Entonces empezamos a transitar y empiezan a aparecer algunas imágenes. Yo voy a tratar de hacer una síntesis para no quedarme en cada una de las imágenes. Después del sitio,
empiezan a aparecer elementos. Estos elementos aún son solo comprendidos por el proyectista, pero para un otro no es más que una intervención sobre el terreno aún incomprendida. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, No perfecto. sé si creí que alguien había hablado, perdón. El próximo intervención es cuando hablamos del sujeto. No podemos pensar una obra arquitectónica sin el sujeto, que es la primera relación que empieza a aparecer entre este sitio, una arquitectura emergente, y las relaciones. Las relaciones son mucho más amplias. Una obra se construye a partir de relaciones colaborativas que se van desdoblando. Esto primero se da entre el contexto y el hombre, y le empiezan a dar sentido a la escena cotidiana, se empieza a humanizar esta intervención en el sitio. Después empieza a aparecer el objeto, estos elementos que aún incipientes, pero que empiezan a abordar el espacio, y entonces a partir de la mirada, este objeto empieza a cobrar sentido cuando se contrasta con el cielo, cuando flota, insisto con esta idea de que esto después desaparecerá. Son momentos únicos, son situaciones que se van dando diariamente. La idea de lo velado o lo develado. Y este fenómeno puede ser experimentado en distintas perspectivas. Particularmente hay dos contrapuestas: el observador y el proyectista. Si bien para el proyectista la obra se va develando, para quien la ve y no la conoce, la obra se va construyendo. Y acá están en los dos polos opuestos, y al final podrán llegar o no a esa misma obra, a esa misma percepción. Empiezan a aparecer las estructuras, una estructura se sostiene, irrumpe en el espacio con algo de belleza. El límite de la gravedad pone al espacio en tensión, es una masa que flota, una masa que está detenida en el tiempo, a punto de colapsar. La composición y la geometría. Yo voy pasando por todos aquellos aspectos compositivos de la arquitectura, porque me va interesando cada uno, es una especie de desmembramiento de todos los elementos que participan en el diseño y en la construcción de una idea y finalmente de una obra. Esta geometría, que para Campos Baeza la luz es material y materia, es muy interesante empezar a pensar este elemento intangible como un nuevo material arquitectónico. Acá hay una composición donde el estudio del espacio, el estudio de la luz, en la relación de las geometrías, si no existe la luz y la sombra, la geometría no se construye. No hay posibilidad de comprenderla si no hay ese contraste. Acá la luz es la que dibuja una línea, en realidad, podríamos pensar, o que la sombra es la que permite esa línea de luz, más allá de una geometría material que podemos comprender, pero sin la existencia de estos elementos fenomenológicos y emocionales no podríamos vivenciarla. No sé cómo estoy de tiempo. Voy 3 bien, minutos. no me quiero pasar. Bueno. La esencia. Acá volvemos al espacio en blanco. De alguna manera, casi que no podemos percibir algo más puro que lo blanco cuando hablamos de esencia. Es muy difícil pensar la esencia con una sensación barroca de imágenes y de contenidos. O sea, es como que uno de alguna manera percibe el blanco y asociamos de alguna forma el blanco al vacío. Empiezo a cerrar la idea. Todos estos fenómenos que van sucediendo y que nos van cargando de contenido, da ciertas emociones en el vivenciar el espacio, que yo me pregunto si capturando todas estas emociones es posible
generar un aprendizaje sobre el hecho arquitectónico, porque nosotros no podemos construir y modificar la obra en vivo. O sea, nosotros partimos de una idea, vivimos toda esta secuencia de aprendizaje, las transparencias, los reflejos, las cosas que van sucediendo, y de este aprendizaje volvemos a revisar el concepto arquitectónico para un próximo proyecto. No podemos ir modificando esto. Entonces, la captura de estas imágenes, de estas emociones, tendrá un lugar al final de la obra, lo cargará de mayor emotividad para el habitante. Yo estimo que sí, si no, no estaría pensándolo de esta manera y proponiendo este trabajo. Pero habría que ver de qué forma poder encontrar si esta poética, que en esencia es efímera y es fenomenológica y es diaria durante un proceso tan largo, finalmente logramos hacerla trascender en la arquitectura. ¿Ah? El hecho de manejo de la cama, de los reflejos, el contener el aire o el dejar que el aire pase, tiene todo que ver con lo sensorial y lo emocional, que nosotros como proyectistas lo pensamos, pero ¿qué certeza tenemos de que el habitante luego pueda percibirlo al menos con algo de las emociones que nosotros pretendemos brindar? La arquitectura capta la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales, el paso del tiempo, la luz, la sombra y la transparencia, la estructura, el material y los detalles. Todo ello participa en la experiencia total de la arquitectura para Stephen Hall en cuestiones de percepción. Esta frase de Steve Jobs es para cerrar un poco. Las escaleras, las ventanas, qué emociones transmitimos. Tengo conexión inestable, perdón. Cuando uno sube una escalera, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde mira? ¿Qué es lo que nos sucede? Espacios de luz, espacios de penumbra, ¿qué es lo que queremos generar en el habitante? Claramente esta obra terminada tiene otras connotaciones, pero estas emociones que se van sucediendo en la obra, es interesante ver de qué manera mostrarla en su finalidad. Pasamos por la materia, todos estos temas están desarrollados con mayor profundidad en el libro. La materia, la composición, la geometría, el detalle. Bien, estamos en tiempo. Y voy terminando. Habitar, y finalmente, la casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre sentido o ilusiones de estabilidad. Reimaginamos sin cesar nuestra realidad. Distinguir todas esas imágenes sería decir el alma de la casa, sería desarrollar una verdadera psicología de la casa, la poética del espacio de Bachelard. Cierro con Stephen Hall, que dice que hay que unir los puntos mirando hacia atrás para poder conectarlos hacia adelante. Y acá es donde termino de cerrar la idea de que de una idea inicial, uno después en todo el proceso va uniendo todos esos puntos para que en un próximo proyecto podamos volver a proyectar hacia adelante desde la experiencia y la mirada hacia atrás. Muchas gracias y disculpen el tiempo. No, muchas gracias, Iván. Estamos muy bien. Bien, gracias, Luis, por tus comentarios. Y bien, te pedimos que dejes de proyectar, Iván. Ahí estoy. Perfecto, gracias. Y haríamos entonces la prueba nuevamente con Andrés, que ya ha estado coordinando, a ver si hemos mejorado el audio. A ver, ahí se escucha. Perfecto, Andrés. Bien, les recuerdo entonces que, bueno, Andrés, somos socios en casi todas las investigaciones, así que una maravilla tenerte acá, y bueno, como les dije, magíster, profesor y académico de larga data, así que en tus manos, Andrés. Bueno, hola gente, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación a participar, y voy a compartir pantalla. A ver, un minuto. El rectangulito verde que dice compartir pantalla, ahí se te va a abrir. Bien, para el resto de los concurrentes, Zoom no es la plataforma que más usamos, pero estamos.
Sí, ahí está, Andrés. Bueno, ahí se está cargando. Bueno, la charla sobre la que voy a hablar ahora un poco voy a retomar algunas de las cosas que dijo Sandra, porque justamente cuando ella presentó el tema habló de quitar el velo, y justamente de las veladuras es uno de los temas que yo he tomado para esta presentación. Y también quiero hacer mención a otro, el tercer punto del que habló Sandra, que fue el de los abordajes, porque en realidad yo estoy abordando algunas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, pero el abordaje tiene que ver desde la semiótica. Y he elegido para este caso hablar sobre el tema de los umbrales, que son un punto que me parece muy interesante. Yo los he propuesto acá un poco tenerlos en cuenta como ese espacio donde está el todo y está la nada al mismo tiempo. Me parece que son de cierto interés para analizarlos, porque pueden ser considerados a priori desde el punto de vista semiótico como un significante vacío. En realidad esto no es posible, todos los significantes tienen un significado, pero un poco por la subvaloración que se le puede dar a los umbrales, podrían ser considerados como significantes vacíos. Y también por esta cuestión de que conforman espacios indeterminados. Pero lo más interesante es que me parece que justamente desde el punto de vista semiótico, un umbral es justamente ese punto en donde se puede armar un cruce discursivo entre dos mundos posibles. Solamente como para tomar una referencia, la palabra umbral viene del latín umbra, y que esto es lo que se cree, que tiene que ver con la palabra umbra y sombrío, pero en realidad tiene que ver con la palabra liminares, que significa inicio, lo cual le da mucho más sentido a la perspectiva que nosotros queremos abordar. En realidad, por deformación de liminares pasa a lumbrar y después a umbral, que finalmente es la palabra como la conocemos hoy, pero esto no es de mucha relevancia, solamente para hacer la aclaración. Ahora bien, para hacer una primera interpretación de esto, vamos a tomar el pensamiento complejo de Edgar Morin, que él plantea una nueva visión filosófica y que implica que se puede dar o pensar un desplazamiento de los nodos del conocimiento a los espacios entre ellos. Entonces, en este caso, esta mirada en donde nosotros estamos acostumbrados que el conocimiento está como compartimentado por algunos, ocupados por algunos espacios de las ciencias o de las disciplinas, también se puede pensar como espacios de interconexión o poner el énfasis en esos espacios donde lo que se construyen son redes o tramas. Entonces acá también se puede pensar en que hay azar, dispersión, caos que también están admitidos en la conformación de esas tramas. También es interesante porque el pensamiento de Morin, al pensar en esta posibilidad de vincular los nodos del conocimiento, está hablando del entre, justamente lo que conformaría un umbral, que es el tema que nos ocupa. Pero vamos a hablar de justamente este problema que estamos planteando, esta problemática que tiene que ver con la determinación del umbral como un punto cero o como una línea tangencial. Para eso vamos a hablar de una primera mirada sobre los umbrales, que son aquellos que no tienen una existencia física, pero que sin embargo existen, y que Sandra también habló de quitar el velo. Bueno, un poco lo que planteamos es que hay algún tipo de umbrales, que son las veladuras, en donde se comportan como atenuaciones del habitar. Son paradojales porque al mismo tiempo que las veladuras ocultan, también alientan el interés por lo que está detrás. En realidad, las puertas entreabiertas, los postigos, las endijas, las cortinas, los telones intentan esconder y mostrar. Sin las veladuras, el habitar sería obvio, por lo tanto, sería contrastable y perdería el interés. Pero también hay otras veladuras que son atenuaciones simbólicas, en donde no hay un elemento físico que las determine, sino que es nuestro espacio mental el que las construye, que son las disminuciones en el habitar. Hablamos de los pudores, los temores o las vergüenzas. En el espacio urbano hay trayectorias y espacios de la prostitución, de la muerte, de la miseria, que no tienen veladuras físicas, pero suele ser nuestra rebeldía frente a estas situaciones las que colocan barreras invisibles. ¿Cuántas veces por ahí cruzamos en el camino, nos cruzamos con personas que están en situación de calle, que nos piden ayuda y de repente creamos una veladura no existente para negar el hecho y seguir con nuestras vidas? Por eso hablamos de pudores, de temores y también hablamos de vergüenzas. También hay otras veladuras que son las de el morboso encanto de lo indeterminado, cuando cubrimos, pero cubrimos para develar. Porque la mirada borrosa, que son este tipo de veladuras, nos ubica frente a una distorsión de la forma, de la materia y más aún de la vida de los otros. Nos enfrentamos a estas intrigas
como puede ser la penumbra de un rincón, el deliberado ocultamiento de la ropa íntima que cubre para develar. En definitiva, aumentan el deseo. Pero también nuestras palabras, ¿cuántas veces decimos para no decir? Nuestros pensamientos quedan parcialmente revelados en nuestras expresiones. Las veladuras, este tipo de veladuras, despiertan nuestra alcahuetería clandestina, del mismo modo que entramos a veces al baño o que entran a nuestro baño para revisar cajones. Y vamos específicamente al tema de los umbrales. Aquí está planteado como si son un suave traspaso o son guillotinas del habitar. Bueno, volvemos al tema de los umbrales, que es el punto central de esto, y pensamos que podemos definirlos como cizallas en muchos momentos de nuestras vidas. Son guillotinas de un antes y un después. El umbral es el punto donde convergen el tiempo y el espacio. En ocasiones, estos umbrales pueden ser un suave traspaso y en otra, un bisturí del habitar. Pero cuidado, porque no siempre estos umbrales son reales. También existen los umbrales que crea nuestra mente, donde no los hay, o al menos no los hay desde el punto de vista físico. Lo que importa es que para que exista el umbral tienen que haber dos puntos conectados. El umbral es ese espacio mínimo donde existen esos dos puntos interconectados. Pasemos ahora a algunos umbrales mucho más concretos y que todos conocemos y hagamos una mirada semiótica interpretativa sobre esto. Tomemos el caso de las puertas. Las puertas, como bienvenida y adiós, son la conexión con el mundo y alteran nuestros estados. Las puertas son las primeras riquezas del habitar. No importa su antigüedad ni su boato, son la conexión con el otro, con el mundo. Intersectan universos y solo basta su presencia para dividirlos y ensamblarlos. Hagamos este juego. Imaginemos una puerta en medio de un desierto. No hay paredes, no hay techo, no importa, no son necesarios. El umbral existe y da sentido a la que está de un lado y del otro. Vamos ahora con este otro tipo de umbrales, un poco más curiosos, que son las llaves y los candados, porque en ocasiones el traspaso nos es negado o somos nosotros los que lo impedimos. Las llaves, estos aparejos que dotan de impunidad a los umbrales. Detrás de las llaves hay seguridad y al mismo tiempo temores, pero en ocasiones las llaves no están. Una puerta cerrada hace siglos con su candado indolente y oxidado nos anuncia que ese es el límite. ¿Quién se animará a traspasarlo? Las campanas, atravesar con cordialidad. Cuando era chico, en mi escuela había una campana. El sonido de la campana nos indicaba salir al recreo o volver al aula. Me gustaría tener una campana en mi casa, no la tengo. Cruzar los umbrales de las tareas y de la diversión en el colegio. La iglesia de mi barrio también hace sonar una campana para dar 3 avisos, indicando el comienzo de la ceremonia y la apertura de sus puertas para la feligresía. Puede ser una manera arcaica, pero que aún sigue siendo cordial y afectuosa de indicarnos que estamos en condiciones de traspasar los umbrales. Umbrales que no lo son. Los pasillos. Los pasillos son esos espacios intermedios donde a veces dudamos sobre su razón de ser. ¿Separan habitaciones o las unen? Pensados de otro modo, los pasillos podríamos suponer que son umbrales extruidos. Para algunos deberían evitarse, devienen de una mala administración del espacio. Para otros son las venas por donde circulan los habitantes en el flujo de la vida cotidiana. Todo pasillo es el umbral en el que nos trasladamos desde y hacia alguna parte, y estamos desamparados en ellos porque no tienen muebles donde descansar ni rincones donde escondernos, o pueden ser penumbrosos y solitarios. Pero también hay otros como los zaguanes, muy característicos de las viejas casonas de principios del siglo XX. Son atenuadores del afuera y adentro, crean un espacio y un momento de bienvenida o despedida, una interconexión que en tiempos de mayor tranquilidad mostraban sus puertas abiertas. Las galerías, como nexo entre interior y el exterior. En este caso, las galerías es ese umbral extendido que puede ser pensado como la materialización del entre que hablábamos al principio. Se ubica entre la vivienda y el espacio exterior y es la metáfora de la protección, pero no de la protección forzosa o dominante. Es el mimo y la caricia de una concavidad irreal que nos guarece. Es moderadora, hospitalaria y acogedora. Es un gran umbral que, a diferencia de otros, nos permite sentir su presencia y disfrutarlas. Las ventanas, esos espacios por los que se cuela el mundo, nos dan aviso de que el día comenzó o que ya finalizó.
No se trata solo de un problema técnico de ventilación o de visuales. Las ventanas son esos ejes de conexión entre el habitante y el mundo. Curiosa relación, dado que somos parte de este mundo, pero las ventanas nos dan la oportunidad de entrar y salir de él sin movernos. Basta girar la vista y ya está. Pero también pueden ser un agobio, pinchazos de los extraños hacia nuestro mundo, abigarramiento conflictivo de las proximidades, suciedad en los cristales, que nos recuerdan en cada visión que debemos devolverle su transparencia. Las ventanas son radares que introducen en nuestro diario vivir los ruidos callejeros, el calor o el frío insoportable. Pero son pulmones también que exhalan nuestros olores e inhalan los ajenos. Nos avisan de lo que pasa afuera. Nos anticipan la cara del visitante y son nuestros indicadores, muchas veces fallidos, del pronóstico del tiempo. Son umbrales a menor escala, no cumplen con su función de permitir el paso, pero este criterio solo es válido si consideramos nuestro cuerpo físico. Las ventanas son el lugar por donde se escapan las almas y los pensamientos. En este momento, yo en este trabajo hice una segunda vinculación que tenía que ver con, acá hay una muestra de otros umbrales posibles, aunque no hablamos en específico sobre ellos, como puede ser el pórtico de un arco de fútbol, un alero, estos curiosos monumentos que se erigen en la entrada de las ciudades, como suelen ser los arcos, un confesionario, una enfilada, la manga de un aeropuerto, un arco de triunfo, los lugares de reclusión voluntaria o forzosa, las puertas giratorias, toda una historia sobre las puertas giratorias, e inclusive hasta los pórticos hacia otros mundos. En este momento, este trabajo tiene un apéndice que habla sobre los umbrales perceptuales, que no lo vamos a desarrollar por cuestiones de tiempo y no hay necesidad de hacerlo, creo que los conocemos bastante, pero simplemente marcamos que los umbrales desde el punto de vista perceptual tienen que ver con la capacidad de poder comprender cuál es el estímulo menor para ser percibido o el máximo hasta cuando dejamos de percibirlo, por ahí por su nivel de intensidad, y el valor diferencial, que es cuando un determinado estímulo somos capaces de poder analizarlo en dos niveles distintos. Pero este trabajo va llegando un poco a su punto final, tratando de ver si hay una posibilidad de establecer un límite entre esos umbrales físicos que hablamos en la primera parte y de los umbrales perceptuales. ¿Es posible una hermenéutica, es decir, poder generar narrativas desde la multidimensionalidad? ¿Por qué hablamos de multidimensionalidad? Porque tenemos la parte física y la parte perceptual, y tenemos el concepto de la narrativa como una especie de poder intercalar o interconectar estas dos posibilidades de umbrales. Entonces, se nos plantea el tema de los umbrales y de la percepción. Esta multidimensionalidad de la que hablábamos recién podría ser un recurso para dotar a cierto carácter de la arquitectura de más humanidad, porque estamos mezclando no solamente los aspectos físicos, sino lo que tiene que ver con nuestra parte subjetiva, en donde incluimos también las emociones, las evocaciones, etc. En arquitectura y desde la perspectiva fenomenológica tenemos umbrales creados por la mente. Deberíamos recuperar esa capacidad de explicar el mundo y de relacionarse con los objetos desde un enfoque que involucre nuestra percepción sensible, nuestras vivencias psicoafectivas y nuestra manera intencional de relacionarnos con el mundo y con los objetos. Es decir, este cruce de subjetividades y objetividades y también las intrasubjetividades. ¿Cómo se pueden cruzar? Vamos a poner 3 propuestas de cómo se puede encontrar esta, que surge de la relación, entonces, desde el tema de los umbrales y el tema de los físicos y los umbrales perceptuales. Vamos a tomar estos 3 puntos. El primero tiene que ver con los detalles, el segundo con lo indeterminado y el tercero con la ausencia. Lo primero sería entonces tomar conciencia de la necesidad arquitectónica de la existencia de los detalles. Son esa mediación entre la forma y la percepción, por eso nos ponemos como esta posible intersección entre los umbrales físicos y los perceptuales. Detallar es valorar la distancia, no son objetos, no son una biblioteca de símbolos, no son una parafernalia o una colección de dispositivos, son la mediación necesaria entre la forma en que vemos una obra y cómo la percibimos, entre la abstracción y la animación, entre la realidad material y una forma idealizada. Detallar permite valorar la distancia. El buen detalle no es típico, sino excepcional. No es doctrinario, sino herético. La continuación de una idea, su terminación y el comienzo de otra.
En segundo lugar, lo indeterminado también puede resultar muy interesante si consideramos el cruce entre los umbrales físicos y perceptuales, porque son valores asociados al tacto, la plasticidad, la civilidad, el respeto por lo existente, y podemos pensar si es posible habitar estos espacios indeterminados. Ahí pondríamos de relieve lo emocional, lo analítico, lo intelectual. Y también, como resultante de este cruce de los mundos, de los umbrales perceptuales y físicos, tenemos la ausencia, que son aquellas percepciones conscientes e inconscientes, que tratan de generar en el habitante asociaciones emotivas con la materia. En síntesis, podemos decir que los umbrales más difíciles son justamente los que se pueden crear a partir de las emociones y las cosas del mundo físico. En definitiva, son conectores de realidades distintas. Y para nosotros queda el eterno dilema de siempre, la transposición. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Muy bien, hermoso, realmente. Bueno, yo creo que todos los investigadores han hecho trabajos hermosos y bueno, este encuentro es fantástico para poder compartir estos trabajos brillantes. Bien, nuestros siguientes expositores son el magíster arquitecto Sebastián Serrani. A ver, voy a cambiar la lista si lo puedo ver. Bien, están todos presentes. Y también arquitecta y máster Virginia Volonté. El arquitecto Sebastián Serrani es magíster en arte y arquitectura en la UPC de Barcelona, es especialista en programa de actualización proyectual en la UBA, es secretario académico y vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, es profesor titular de varias asignaturas relativas al espacio y al diseño de estos espacios, y bueno, y es director de investigación. La máster y arquitecta Virginia Volonté es máster en Sevilla, ETSA. Dije, acá tengo algo extraño. Máster en diseño arquitectónico en Navarra, es coordinadora de la Facultad de Arquitectura en la sede Río Cuarto de la Universidad de Mendoza, es profesora titular también en asignaturas relativas al espacio, y bueno, es investigadora del Instituto de Investigación de la Universidad de Mendoza en lo que hace a la experimentación arquitectónica. Y ambos arquitectos tienen una fuerte trayectoria en el mundo profesional, con premios y reconocimientos, con una producción también maravillosa. Así que bueno, en sus manos, Sebastián y Virginia. Bueno, muchas gracias, Sandra. Les comparto lo que he sentido hasta estas dos primeras reuniones. Bueno, la verdad que siento que la textura va creciendo, que los coloquios van creciendo y que los cuadernos son una sumatoria de justamente de creatividad, emoción y espacio. Siento una textura. Bueno, un agradecimiento a la Universidad de Mendoza y a la Universidad de Palermo por esta posibilidad y a todo el colectivo de profesores sensibles que aquí en esta mesa virtual están. El sentido de esta mesa, creatividad, emoción y espacio, como les decía recién, va generando una continuidad en nosotros, más allá de los cuadernos, y que esta continuidad tiene que ver con la generación del conocimiento, y el fin último, la casita, es esa que está en el aula. Vir. Hola, buenas tardes a todos. Me sumo a las palabras de Sebastián y me gustaría también agradecer puntualmente a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Mendoza por estos espacios que son maravillosos. Sebastián lo dijo con mucha poesía, no voy a agregar más sobre ese tema. También compartir que nosotros trabajamos desde el Instituto IDEA, que es el Instituto de Diseño y Experimentación Arquitectónica en Río Cuarto, también está en las otras sedes, con un conjunto de profesores y alumnos. Es un espacio donde se desarrollan actividades de posgrado, investigación y extensión, y un espacio para nosotros esencial en la facultad porque sentimos que es un espacio donde se experimenta la forma de hacer, de imaginar, de explorar.
siendo lo poético un fin y un principio hacia el modo de construir. Bueno, sobre el artículo, pasamos de tema. Sobre el artículo, para no dilatar el tiempo, el artículo que escribimos con Sebastián tiene de título "De poéticas, de arquetipos y de invenciones", acerca de la acción mutante del tiempo en la arquitectura. El artículo busca abordar nociones sobre el tiempo en la arquitectura, sobre cómo se recupera la mirada de algo y se reformula, sobre cómo muta o transmuta con el paso del tiempo. El tiempo, parafraseando a Borges, como la sustancia del que está hecha la arquitectura, como un elemento que la contiene, como un río que contiene el agua, y entendiendo que no hay agua sin río, ni río sin agua, aventurándonos que el tiempo es el río, y que el agua, lo que nos convoca en estas letras, la arquitectura. El artículo lo hemos estructurado en 3 partes. La primera son visiones poéticas, donde abordamos a través de una forma de escritura fragmentada, buscar una textura en pensamientos en torno al tiempo. La segunda son los arquetipos, que son repeticiones de procesos espaciales formales que van sucediéndose en el tiempo y en la historia, a lo largo del desarrollo de la arquitectura. El tercero, que le hemos llamado invenciones, es donde se presentan formulaciones y conclusiones gráficas sobre el tema en cuestión, que en nuestro caso es el tiempo. El tiempo y su eternidad, el tiempo y su parcialidad, el tiempo y sus estadios, el tiempo y su multiplicidad, el tiempo y su relato. Roncham o el Partenón, piezas monolíticas atemporales. Una yurta o la Casa Pau, tiempos fugitivos. Piezas amonolíticas, temporales. Poética, arquetipo e invención. Siendo el espacio el lugar que se habita, pensamos la mutación del tiempo en él. ¿Habita el tiempo el espacio? ¿Habita el espacio el tiempo? El tiempo, perdón. Bien. Un segundo. Disculpen que tengo que compartir pantalla. Bueno, ahí el artículo busca, además de generar pensamientos en torno al tiempo, generar una argumentación desde lo visual, desde lo representacional. Entonces, bueno, estamos compartiéndole cómo hemos pensado el artículo, y en esta charlita lo vamos a contar al revés de cómo está escrito, o sea que lo que voy a comentar ahora es el tablero invenciones, que sería el final, digamos, que hicimos en relación a la gráfica. ¿Cómo armar una conclusión de un artículo de investigación? Fue ahí donde nació que la gráfica era un instrumento que iba más allá de la representación de lo escrito. La gráfica, como representación de lo escrito, es una posibilidad, pero también podemos pensar la posibilidad de lo escrito como representación de la gráfica, y la simultaneidad de registro sin orden de jerarquía. En torno a esta situación y a conversaciones que hemos tenido con Sandra, a la cual le agradecemos este empuje hacia experimentar en el artículo, es que llamamos invenciones, jugando obviamente, a todo lo que podamos extraer del registro gráfico para pensar el tiempo. Sin gráfica no podíamos pensar el tiempo, a ese punto llegamos, para que se convierta en un motor de pensamiento. Así las conclusiones, que suelen ser solo escritas, quedan abiertas y expuestas a partir de dibujos y esquemas. Bueno, este es un videito que hemos armado de modo sintético, a ver, tratando de dibujar el tiempo, que ahí veíamos los gráficos de Andrés y teníamos gráficos similares, Andrés, conexiones invisibles, umbrales invisibles. La organización del tiempo a partir de días y horas nos da la construcción de una linealidad formada por puntos que se repiten, se repiten, matemática secuencial, dando forma a una estructura lineal. Ahora bien, en esa estructura lineal, que hasta el momento podemos pensarla como sola estructura, como solo una línea, se alojan situaciones. Sobre esa estructura lineal suceden acontecimientos, suceden situaciones en torno a la emoción
que generan significado de ciertos espacios. Es decir, que ahí aparece una marca, un punto mayor, una gota de agua, una rajadura, una cicatriz en esa línea repetitiva. Se rompe la línea con un significado que es una obra de arquitectura, en este caso, el Panteón, el Partenón, una obra que raja y marca la historia. A partir de ese primer punto, y con la interacción de otros puntos, podemos empezar a establecer conexiones entre los distintos puntos, entre las distintas épocas, y llegar a situaciones apocales, es decir, círculos que puedan unir situaciones, unir obras, unir acontecimientos, que empiecen a alterar la lógica de la línea, y empiecen a enlazarse tiempos lineales con tiempos circulares en un mismo tiempo, por ejemplo. Sabiendo que la graficación es la representación de una idea y entendida desde la lógica de representar en tanto a ser presente, pensamos que el tiempo trasciende y traspola esto y puede ser entendido desde la lógica de la representación. Estos elementos gráficos dispares en principio fueron pensados sobre una página en blanco, y así fuimos jugando. Virginia armó este video, hasta que dimos, un poco por azar, pero supongamos que no, con un gráfico de John Cage que alteraba toda esta situación de representación que veníamos trabajando. Y pensamos que este gráfico de John Cage, si lo podemos dejar quieto un segundo, Vir, este gráfico rompía toda la lógica de lectura del tiempo que teníamos pensado. Estos elementos gráficos dispares, en un gráfico de John Cage pensando en romper composiciones musicales, en componer de otra manera, en romper el pentagrama como elemento de representación del tiempo. Estos elementos gráficos dispares demuestran una nueva posición de lo argumentado para encontrar al tiempo sin la obvia figuración de lo lineal y circular, para pensar una figura de múltiples lecturas, de puntos, líneas, planos, donde no haya un orden de jerarquía ni una lógica aparente. Virginia leerá el tablero de conclusiones sobre esta temporalidad nueva. Bueno, el giro final que le dimos al artículo como cierre, en la parte gráfica, tomamos 6 conclusiones. La primera, las líneas no pueden no solo ser sostenidas por los puntos, sino también por los planos. Cada sujeto puede enlazar los puntos bajo rectas o curvas, y a su vez con variantes en el trazo. Queda difusa, punto 3, queda difusa cualquier idea de lo anterior o posterior. Aparece aparece una señal a lo profundo. La graficación tiene una superposición, dando lugar a múltiples capas. Quinto, el retorno no es solo entendido como circularidad y vuelta al mismo punto, sino una movilidad de puntos. Sexto y último, la visión contemporánea en torno al crecimiento rizomático, en donde cada entidad podría representar tanto un sujeto como un contenido que se mueve, casi aleatoriamente en la estructura. Cerramos así la última parte del artículo, cerramos así la última parte del artículo y la primera de esta charla, y disculpen que tengo que sacar, no sé cómo share. ¿Sigo compartiendo? Sí, seguís compartiendo. No sé si voy a poder sacar el compartir, no me deja. Disculpen. Bueno, lo dejo ahí, no me deja descompartir. Bueno. Bueno, entonces vamos con la última parte. La primera parte. La primera parte del artículo... ¿Sí? ¿Dejé de compartir? A mitad, digamos, en el umbral de dejar de compartir. Gracias, Sebe, gracias, Andrés. Bueno, bueno, como dijimos anteriormente, el artículo tenía 3 partes, y tomamos, en esta parte queremos compartirles lo poético, compartirles algunos trazos de lo poético, y cómo nosotros lo entendemos en relación al tiempo y la arquitectura.
en esta parte hablamos de pensamientos, de pequeños ensayos, investigaciones que están dentro del instituto, que vinculan la teoría con la práctica en el acto de hacer arquitectura y de habitar. Le pusimos como subtítulo Poseer el tiempo. Como ejemplo de estos hechos podemos citar un salto abrupto en la arquitectura en el ejemplo del pabellón de Barcelona y el Palacio de Montjuïc. Ambas obras están construidas en el mismo periodo de tiempo, a una distancia de pocos metros geográficamente situadas. Pero si nosotros pensamos en el tiempo, el palacio refiere muy diferente del Palacio de Montjuïc. El Palacio de Montjuïc refiere a arquitecturas de un pasado y el pabellón establece los cimientos de la arquitectura del futuro, que aún están vigentes en nuestros días. Esta argumentación nos posibilita descomponer el sentido del presente, e irónicamente podríamos decir que una obra es el presente del pasado y la otra es el presente del futuro. Contemplación, reflexión y duda. Lo primero no siempre es o fue el inicio, el final puede alterarse y reconvertirse en el origen de otra cosa, siendo la cosa el origen de lo anterior y al mismo tiempo el fin de esta. ¿Seba? Bir condensó, sintetizó el apartado lo poético por el tiempo. Justamente voy a sintetizarles, compartirles el apartado arquetipos del tiempo. Estudiando obras y viendo distintas situaciones temporales, observábamos con Virginia que habían repeticiones de situaciones. Entonces en un momento nos preguntamos sobre los componentes irreductibles, sobre qué cuestiones en la arquitectura no habían variado, haciendo eco quizá de Confucio en su libro El centro invariable, donde cuenta que hay una variación de cosas en el transcurrir, pero hay algunas cosas que están como en su centro invariable. Bueno, llegamos a la idea de arquetipo, que son estos modelos que posibilitan entender esta situación de invariabilidad, el arquetipo como elemento simbólico y fundante de operaciones sobre el paisaje y la forma. Esa es la manera de mirar el arquetipo que tenemos en el artículo. Sería el elemento como un modelo de tratamiento del paisaje y la forma, como un modo sensible de proyectar cierta situación arquitectónica. Y ahí encontramos tres situaciones de arquitectura que los llamamos arquetipo del tiempo. La primera, el eterno retorno a habitar la cueva. Una primera situación que en la época primitiva no era proyectada, pero hoy sí se proyecta. La idea de cueva, de vacío, de hueco, de bajo tierra. No tiene, digamos, lo que comentaba Virginia recién, es una situación circular que nos ata a circunstancias primitivas. Hemos escuchado mucho últimamente situaciones como lo contemporáneo de lo primitivo de lo contemporáneo. La Virginia habla mucho de lo arcaico de lo contemporáneo. Entonces, en este cruce de lógicas encontramos los arquetipos: habitar la cueva, el retorno a habitar la cueva. El segundo arquetipo, que es justamente lo opuesto, el eterno retorno a habitar la cima, el Partenón, Ronchamp. Llegar a la cumbre, allá arriba donde están los pájaros sublimes, y con la arquitectura dominar el paisaje, poseer el paisaje, en un gesto desde el punto de vista emocional muy distinto. El esconderse, el eterno retorno a esconderse y el eterno retorno a empoderarse, ¿no? a tener el poder y el dominio. Y encontramos en estas dos figuras repeticiones. Pero curiosamente estas dos figuras son inmóviles, estáticas. El tercer arquetipo lo llamamos el eterno retorno a habitar los ciclos, y que tiene que ver con la movilidad, con la arquitectura móvil, primitiva, arcaica, con la yurta y con los mongoles que viajaban y desarmaban sus hábitats dando vuelta por las estaciones. Habitaban en primavera, en otoño, en verano, desarmaban, armaban, desarmaban, armaban. Y hoy en día, una fuerte intención de arquitectura móvil, de arquitectura que no pueda estar fija, con habitantes que se mueven, con personas que se cruzan, que no tenemos un territorio fijo, y apareció un experimento de Toyo Ito, la Casa Pao, 1985, la Casa Pao,
la casa para la chica nómada de Tokio, que lo único que necesita para vivir es lo mismo que necesitaban los mongoles, una carpa, nada más que para, en vez de moverse en el paisaje, para moverse por la ciudad. En torno a estas cosas sucede el artículo de los arquetipos, y para cerrar, para darle tiempo al tiempo, les vamos a compartir justamente el principio del artículo. El final de esta charla es el principio del artículo, que eran nuestras preguntas que queríamos transitar. Así que les vamos a leer unas preguntitas que fueron el motivo del inicio de estas letras. Dale, Vir. Bien, estas preguntas fueron como nuestras hipótesis de las cuales nosotros nos tomamos para poder transitar el artículo, como dijiste, Seba. Y va la primera. La arquitectura, entonces, como respuesta material a una sintaxis de discurso y una serie de preguntas. ¿Hay elementos conductores del tiempo en la arquitectura? ¿Cuáles? ¿El tiempo conduce a la arquitectura o la arquitectura utiliza el tiempo para conectarse? ¿Cómo observar lo variable y lo invariable en la arquitectura? ¿Es posible a partir de graficaciones encontrar rasgos que posibiliten comprender y representar temporalidades? ¿Cómo vincular a la geometría con nociones de temporalidad? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué tiempo es el que se habita? ¿Cómo ser dentro del tiempo y de la arquitectura? ¿Es el modo de tratar la materia lo que otorga la dimensión al tiempo? Andrés habló de eso. Gracias, Andrés, por eso. El modo de tratar el vacío es lo que le otorga una invención al tiempo. El tiempo es una trama matemática, una estructura regular y constante e invariable. Entonces nos preguntamos, ¿qué determina en el tiempo lo variable e invariable? ¿Existen espacios atemporales? ¿Existen espacios temporales? ¿Es posible detener el tiempo en la arquitectura? Como se puede detener esta charla en este momento. Muchas gracias por la escucha. Gracias a todos. Bueno, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo todo este equipo, todas las presentaciones. Yo me siento feliz y agradecida, porque la verdad que cada uno de estos artículos ha surgido de conversaciones y de compartir todos estos pensamientos, y la verdad que es emocionante para mí. Gracias, Vir, Gracias a vos, Sandra. Y bueno, ahora le doy la palabra al doctor Luis Álvarez Falcón. ¿Estás, Luis? Estoy aquí, Sandra. Estoy Estás aquí. aquí. Bueno, estoy Bien. apabullado, ¿eh? De verdad. Estoy realmente apabullado. De Qué verdad. bello, ¿no? Qué Muchas bello, qué gracias, bello. muchas No, gracias. Es un así, verdadero placer escucharles. Bueno, en fin. y a ti también. Bueno, el doctor Luis Álvarez Falcón es doctor en filosofía y es docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. Es profesor colaborador en instituciones, universidades y universidades de ámbito nacional e internacional. Es especialista en fenomenología y dirige actualmente numerosos proyectos transinstitucionales que tienen como objetivo común la difusión de la metodología fenomenológica en los distintos sectores del conocimiento y en sus distintos ámbitos de aplicación. Compagina la docencia con el diseño y la impartición de cursos, seminarios y conferencias. Es coordinador y gestor de proyectos, especialista en estrategias de análisis y evaluación, colabora como asesor externo en diferentes instituciones, empresas y organismos institucionales. Y debería agregar que es nuestro socio en el equipo de la gran comunidad de investigadores de fenomenología internacional y latinoamericana, cosa que
solo él ha podido acceder, así que es un lujo, Luis, tenerte. Tu Bueno, palabra. muchas gracias, muchas gracias. Me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Gracias a todos los presentes, sobre todo a los compañeros y compañeras que están exponiendo en este coloquio. Gracias, por supuesto, a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Mendoza. Este evento es ya un hito anual. De hecho, yo le comentaba antes a la doctora Sandra Navarrete, a la cual le estoy muy agradecido. Su presentación ha sido brillante, impecable, yo creo que nos ha dirigido perfectamente. Y le comentaba que este verano, porque yo estoy ahora mismo de vacaciones en mi casa de Cerdeña, he dicho que no a todo. Por primera vez he dicho que no a todo, pero no he podido decir que no a este encuentro, porque realmente ya es el tercer año que estamos juntos. Y puedo decirles que de una manera un poco casual, adyacente, hemos fundado una fenomenología del diseño, que es algo que no existía antes. Para empezar, les tengo que aclarar que yo soy filósofo, entonces es un defecto profesional. No soy arquitecto, no soy diseñador, ya me gustaría, porque en este trasunto la diferencia entre praxis y teoría es muy importante. Y por eso les invitaba, como les he invitado siempre, a que hagan un esfuerzo, en mis palabras, para transportar su experiencia práctica a las cuestiones teóricas que yo les puedo plantear. Porque no hay una gran distancia, no es una cuestión de la jerga de la autenticidad, ¿no?, que decía Adorno, ¿no? Es decir, de conceptos, palabras, no hay una metafísica detrás, hay una unión, un nexo muy estrecho entre la práctica que ustedes conocen perfectamente y la reflexión teórica que yo les voy a hacer. Para ponerles en antecedente, porque claro, este es el tercer año, el tercer curso que nos encontramos, todo esto comenzó en el año 2018, cuando dentro de la Sociedad Española de Fenomenología, de la que soy miembro, en Ciudad Real, en España, celebramos el 17 Congreso Internacional de esta sociedad, la Sociedad Española de Fenomenología, que a su vez eran las cuartas jornadas ibéricas de fenomenología. El concepto de estas jornadas era la expresión por la imagen, la fenomenología y los nuevos medios. Pueden leer perfectamente estas cuestiones en un libro que apareció en la editorial Apeiron, en la editorial española Apeiron, que lleva por título A las imágenes mismas, fenomenología y nuevos medios. Ahí yo hice hincapié en dos cuestiones principales, en que debíamos de analizar una tesis fenomenológica de la imagen y sobre todo en una cuestión que yo denominé la virtualización de la imagen. Inmediatamente, y gracias a la doctora Navarrete, en el año 2020 celebramos el 5º Coloquio Internacional de Investigadores de Diseño en la Facultad de Diseño y Comunicación de esta universidad, de la Universidad de Palermo, y en colaboración con la Universidad de Mendoza. Ese trabajo lo pueden consultar en el cuaderno 109 del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación. Y ahí hablé sobre una posible fenomenología del diseño que hoy es ya una fenomenología y que, como les decía antes, no le debemos la autoría a nadie más que a nosotros. Y eso, aunque sea un poco vanidad por mi parte, pero lo tengo que reconocer en este encuentro. Es decir, nunca se había hablado en el ámbito de la filosofía y en el ámbito de la teoría estética contemporánea de una fenomenología del diseño. Ahí hablamos de la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los afectos. Y aunque en este trabajo incidimos mucho en la espacialidad y en la temporalidad, que muy bien han mencionado, sobre todo tanto Iván Coma como Andrés, como Sebastián Serrani y Virginia, sin embargo se nos quedó la parte de la afectividad un poco ahí apuntada, entre otras cosas porque todavía no la habíamos trabajado lo suficiente.
Pero no contentos con esto, en el año 2021 celebramos el 6º Coloquio Internacional de Investigadores del Diseño en esta universidad en colaboración con la Universidad de Mendoza. Y ahí hablé sobre esta fenomenología del diseño y sobre la distinción fundamental en el diseño entre experiencia estética y experiencia artística, que es una cuestión en la que hoy vamos a incidir nuevamente. Y en segundo lugar, hablé también de todas las cuestiones que habíamos comentado acerca de la espacialidad y la temporalidad y de cómo teníamos que encarar la afectividad en el diseño. Bien, a su vez extrapolamos todas estas conclusiones porque en el mismo año, en el año 2021, participé en el 2º Congreso Interinstitucional de Investigación de Diseño en la Universidad de León, en Guanajuato, en México. Además, aparecieron otras publicaciones, es decir, yo nunca había pensado en dedicarme exclusivamente a esta parcela de la teoría estética contemporánea, es decir, al diseño. Sin embargo, gracias nuevamente a la doctora Sandra Navarrete, la invitación continuó siendo un motivo de investigación, pero no solo para mí, sino también para mis compañeros. Es decir, que nos dimos cuenta de que efectivamente el fenómeno del diseño, tanto en la arquitectura como en el espacio general del diseño, era un fenómeno muy particular, era un fenómeno uno de esos fenómenos que en filosofía llamamos creativos, porque es como, para que me entiendan, como la luz negra que hay en las ferias, ¿no? En la casa magnética, en los centros lúdicos donde nos vemos cosas que normalmente no vemos con la luz natural. Bien, entonces el fenómeno del diseño tiene esta cualidad, es decir, nos hace descubrir muchas otras cuestiones que no solamente afectan a la práctica de la arquitectura, a la práctica del diseño artístico, en fin, de todo el espacio general del diseño, sino que además ponen en cuestión muchos de los fundamentos teóricos de los que partimos, sobre todo cuando se parte de una filosofía fenomenológica. Y en este sentido les vuelvo a pedir disculpas porque no solamente no soy diseñador, ni arquitecto, ni artista, sino que soy fenomenólogo. Es decir, hablo directamente desde los textos, a los textos mismos. Es decir, hablo directamente desde Husserl hasta la estética fenomenológica actual. Y, por tanto, cuando Sandra Navarrete me comentó la posibilidad nuevamente, bueno, más bien fui yo el que echaba de menos este coloquio y nos pusimos en contacto y ella me incidió en que en este coloquio nos centráramos en las emociones. Y además muy bien traído este asunto, porque si previamente habíamos hecho una descripción de qué ocurre en el diseño con la espacialidad y con la temporalidad, también habíamos metido, recuerden, y si no revisen los textos, la corporalidad, que va a ser fundamental, es decir, el cuerpo en tanto cuerpo vivido, como decimos los fenomenólogos, en tanto life, diferenciándolo del corper, y todas sus kinestesias, toda la experiencia, toda la vivencia del cuerpo ante la experiencia estética. Sin embargo, la cuestión de la afectividad la dejamos un poco, la apuntamos, pero la dejamos al margen. ¿Qué les voy a decir que van a leer en el texto que publicaremos? Yo creo que es una cuestión, es la cuestión. Es decir, no es simplemente una tesis que yo les proponga o una idea, una ocurrencia que se me haya, que haya venido de las múltiples lecturas e investigaciones, sino que esta es la cuestión. Si recuerdan por las lecturas, cuando hablábamos de espacialidad y de temporalidad, dividíamos la espacialidad y la temporalidad, pues por ejemplo, en lo que es el espacio objetivo,
el espacio pues de los objetos, el espacio perceptivo, el espacio intencional, decimos los fenomenólogos, de otro tipo de espacio, ¿no? Que es un espacio vivido, que es un espacio en el que habitamos, en el que nos situamos, es un espacio de situación, ¿no? de encuentro. Y también lo distinguíamos de otro tipo de espacio que es más bien, más que un espacio, es una espacialización. Es decir, donde se genera el espacio. De la misma manera, en la temporalidad hablábamos de una temporalidad objetiva, que es la de los relojes, ¿no? Es la temporalidad de los objetos también, es la temporalidad del mundo objetivo, del mundo puramente intencional, pero también hablábamos de una temporalidad vivida, de una especie de temporalidad de intermediación, de una temporalidad donde tenemos experiencia de nuestro entorno, del espacio que habitamos, del espacio de sínere, de situación, pero no es la temporalidad del mundo objetivo. Es decir, no es la temporalidad que controlamos con los relojes. Y de la misma manera también hablábamos en tercer lugar de una temporalización, es decir, de cómo se va generando el tiempo, ¿no? Entiendan que esta división fenomenológica no es una escala natural, no es una escala evolutiva. Es decir, no estamos diciendo que primero está el espacio objetivo, luego el espacio de situación, luego la espacialización. Todo se da a la vez. Todo se da a la vez en nuestra experiencia directa. De hecho, la escala fenomenológica, como los he explicado en otras ocasiones, no es una escala evolutiva, no es una escala natural. Es una escala en la que estos distintos niveles funcionan. En alemán, Husserl decía fungierenden, ¿no? A su vez, en la misma experiencia. Bien, pues cuando abordamos la afectividad en el diseño, en concreto, volvemos a encontrar esta distinción escalar, ¿no? Esta distinción puramente fenomenológica. Y distinguimos, y aquí tenemos que hacer una suspensión del juicio de la psicología, obviamente, porque estamos hablando de fenomenología, entonces no vamos a hablar de una escala natural, no hablamos de naturalismo, con lo cual no vamos a remitirnos a los términos de la psicología, con lo cual desde la escala fenomenológica tendremos que distinguir entre lo que son las emociones objetivas, estas que pertenecen al espacio objetivo, estas que pertenecen a la temporalidad objetiva, los sentimientos, o también a mí me gusta utilizar la palabra sentires, y los afectos, que son las puras afecciones, ¿no? Las emociones pertenecerían al ámbito de lo objetivo, al ámbito de este espacio topológico, objetivo, incluso matemático. Las afecciones corresponderían a lo que hemos denominado la espacialización, es decir, cómo el espacio se va formando, o a la temporalización, cómo el tiempo se va formando a la vez que el espacio, y sin embargo estos sentimientos, estos sentires, ocupan un lugar intermedio, un lugar que es propio de la experiencia artística. Pero claro, aquí les recuerdo las disquisiciones que hicimos en los últimos coloquios. El diseño no es arte. Y esta es una cuestión fundamental. Es decir, pese a que el diseño no es arte, el diseño ocupa la zona puramente objetiva, es decir, la zona de los objetos, la zona de los utensilios, la zona de los artefactos. Sin embargo, continuamente tiene una transición a esta zona intermedia, que es precisamente la zona donde se produce la experiencia artística. Eso es lo que realmente le interesa a la fenomenología del diseño. Es decir, que una construcción arquitectónica, en principio, no es arte. Y digo en principio porque desde el punto de vista fenomenológico,
se remite exclusivamente a este espacio objetivo, a esta temporalización objetiva, pero sin embargo continuamente está adyaciendo, continuamente está abordando el espacio de las artes, es decir, continuamente entra directamente en lo que denominamos la experiencia artística. Bien, esta es una cuestión que he planteado varias veces en mis exposiciones y es la que nos tiene que contextualizar en esta fenomenología del diseño vista desde la afectividad. Bien, para la fenomenología es muy importante la distinción entre percepción, imaginación y fantasía. Y de hecho, esta distinción surge tras lo que denominamos la reducción fenomenológica, que es paralela a la experiencia artística. Y de ello encontramos la experiencia del mundo de los objetos, la experiencia de las obras de arte y lo que denominamos la experiencia puramente estética. Es necesario, pues, diferenciar en el diseño el régimen de la imaginación y el régimen de la fantasía, porque el régimen de la imaginación está colindando con esa zona objetiva, con esa zona de la percepción, con esa zona de los objetos, mientras que el régimen de la fantasía está colindando con lo que denominamos experiencia artística. El ejemplo claro lo tienen en las vanguardias artísticas, es decir, cuando hemos visto en el siglo XX y a finales del siglo XIX cómo el diseño pasa de ser simplemente una experiencia perceptiva, objetiva, de artefacto, a ser una experiencia artística, incluso una vanguardia, ¿no? Como hemos visto. Bien, la transición entre lo objetivo y lo artístico que hemos descrito, tanto en la espacialidad como en la temporalidad, la volvemos a encontrar en este nivel de la afectividad. Y aquí es donde debemos de contextualizar lo que les he dicho. Por un lado, las emociones objetivas, por el otro, los sentimientos y por el otro, los afectos. En el nivel objetivo del mundo vivido, los movimientos del ánimo están separados de las configuraciones objetivas, de la misma manera que en ese nivel el espacio homogéneo está separado del tiempo continuo. Ahora bien, como ocurría en los análisis que hemos hecho hasta ahora, es tanta la distancia existente entre las afecciones de fantasía propias del nivel puramente estético y los afectos emocionales propios del nivel puramente objetivo, que se requiere una configuración afectiva de intermediación. Esta configuración afectiva de intermediación, que es propia del nivel de lo artístico, que media entre lo objetivo y lo estético, es lo que denominamos, como les he dicho, los sentires o sentimientos. En el nivel en el que aparece el fenómeno del diseño, la fuerza afectiva radica en el tránsito de las emociones a los sentimientos. De la misma manera que les decía en la espacialidad y en la temporalidad, en el tránsito del espacio objetivo al espacio vivido y de la temporalidad objetiva, de la temporalidad de los relojes a esa temporalidad vivida. Los sentimientos son los movimientos del ánimo cuando éste se enfrenta a lo que denominamos fantasías perceptivas en fenomenología, que de hecho, si se dan cuenta, el término es un poco contradictorio. Fantasía perceptiva. No es una fantasía pura, sino es una fantasía que percibimos. Bien, desde el nivel de la afectividad, el fenómeno del diseño se ubica en el paso de estos afectos objetivos o emociones prácticas a los sentimientos, en el nivel puramente artístico. Bien, de este modo, la fuerza afectiva radica en la transición de los afectos y emociones conectados con el éxito de operaciones prácticas a esto que denominamos sentimientos. Si lo piensan, en el nivel objetivo, en el de la praxis objetiva, la fuerza actuante es la de los afectos y emociones que normalmente están promovidos por un vector puramente intencional, animado por significaciones, siempre con vistas a una determinada acción.
Sin embargo, en el nivel de lo artístico, la fuerza de las afecciones o sentimientos No sé si hábitos estoy... kinestésicos del cuerpo vivido. Sí, perdón, ¿Perdón? Luis, bueno, primero se te había fijado la imagen, pero bueno, ahora es para Sí, recordarte que estamos en tiempo, perdón que te interrumpa, tú una sí, belleza como terminamos, estás diciendo. terminamos. Sí. Terminamos. Con lo cual, en esta transición entre las emociones prácticas y las afecciones puras, que son puramente estéticas, tenemos el terreno de los sentimientos, que es precisamente donde aparece la fenomenología del diseño. Y por último, verán en este artículo, tenemos que atender al proceso de simbolización y a la génesis de la identidad. Es decir, en el diseño se produce un proceso de simbolización diferente al proceso de simbolización que encontramos en otros ámbitos. Y de hecho se genera una determinada identidad hasta el extremo de, por ejemplo, distinguirla en el ámbito de las marcas, de los utensilios. Hay, por un lado, una desobjetivación propia del arte y por el otro lado hay un anclaje en la objetivación propia del diseño artístico. Por eso decimos, el distanciamiento, el extrañamiento y la desobjetivación se unen a la cercanía, la familiaridad y la utilizabilidad de los objetos y de las imágenes del diseño. El fenómeno del diseño, pues, representa hoy un confín, un territorio intermedio. Saber trasladar los resultados a la teoría en la comprensión de nuestra imagen contemporánea, ampliar esta comprensión e ir más allá de los límites de nuestro pensamiento son los objetivos últimos de esto que hemos fundado aquí y que denominamos una fenomenología del diseño. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad que es un placer escucharte y por eso me están todos reclamando de la Universidad de Palermo que estoy pasada de tiempo. Así que, bueno, le daríamos la palabra a Marcela Bruklacik y Marcela Montero. Vamos a hacer un poco más reducida la exposición. Yo sé que tenemos todos paciencia y, bueno, la mejor voluntad para que esto salga muy bonito. Diríamos que esta presentación de ambas Marcelas demoraría unos 10 minutos, le daríamos ese espacio, y luego Alejandra y Carlos también estos 10 minutos. Bien, Marcela Bruklacik es miembro también de nuestro equipo de investigación, compartimos espacios de reflexión y de análisis de todos estos conceptos con Sebastián y con el resto del equipo. Marcela es docente, es investigadora, es académica de la Universidad de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo, la UIAB de Venecia. O sea, tiene una amplia trayectoria tanto en la investigación, en la docencia, como en la práctica profesional. Y Marcela Montero es magíster en creatividad de la Universidad de Santiago de Compostela, es actriz, directora, profesora de arte dramático, investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, y no me voy a explayar más para darles la palabra a ustedes. Marcela, no tenemos ni voz ni imagen, dicen ambas Marcelas. No sé, Octavio, si tenemos algún inconveniente técnico. Tal vez mientras se soluciona este problema. No responde, Octavio. Bueno, entonces, Ale, se preparan por las dudas mientras resolvemos este inconveniente y paso a presentarlos. Qué raro que Octavio no nos responde. A ver si ambas Marcelas podrían responderme. Bien, Ale.
Bueno, voy a presentar entonces acá a la doctora Alejandra Cela, que es doctora egresada de la Universidad de Mendoza, directora del doctorado en arquitectura de esta universidad, es docente, investigadora categorizada, titular de asignaturas de teoría y reflexión relacionadas con el diseño, es docente invitada en ámbitos académicos nacionales y latinoamericanos, es directora, editora y autora de publicaciones disciplinares. Su línea de investigación se enfoca en la crítica y la teoría de la arquitectura, integrando dimensiones históricas, sociales y espaciales del hábitat humano. El arquitecto Carlos Pisoni, también doctor en arquitectura por la Universidad de Mendoza, es docente en el área de proyecto, en las carreras de grado, en ambas universidades, la Universidad de Mendoza y la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro de la Comisión de Doctorado en Arquitectura de la Universidad de Mendoza, es docente invitado en programas de doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba, es autor y evaluador en publicaciones nacionales e internacionales. Su línea de investigación incorpora la hermenéutica como medio para interpretar y relacionar teorizaciones, conceptualizaciones filosóficas y proyectos arquitectónicos. Bueno, muchas gracias por la participación y en tu palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de ser breves, así dejamos el espacio para compartirlo con nuestras compañeras y colegas. Agradecí a Sandra y Sebastián y a la Universidad de Palermo por el espacio y a la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, que es la casa que nos permite habitar lo académico. Lo que tenemos que compartir con ustedes se trata de un interés personal que nos anima a Carlos y a mí sobre la posibilidad de indagar sobre la generación de conocimiento proyectual a partir de prácticas que se intercepten con otras disciplinas, como podría ser el arte y la filosofía. Y hacemos foco en la figura del arquitecto Emilio Ambás, al cual la mayor parte de los presentes seguramente lo conocen, a partir de un disparador que fue el análisis crítico de una obra, de un proyecto, la Casa de Retiro Espiritual, de este arquitecto, que nos llevó a profundizar en prácticas que este autor realiza a mediados de los años 70, considerando ser prácticas generadoras de conocimiento proyectual, con la provocación que sugería esta afirmación que hace Ambás: detesto escribir teorías, prefiero escribir fábulas. La oportunidad que se presenta, no sé si salen las personas, se ve bien la imagen, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, Alex. Perfecto. Entonces, la oportunidad que se presenta era la de develar una forma de hacer proyecto relacionado a lo humano y pensar esta práctica como una aproximación al proyecto como dispositivo poético. Y aquí nos valimos de una definición. Pensamos el dispositivo en su significado como mecanismo o artificio para producir una acción prevista, y tal como la filosofía, un dispositivo promueve pensarlo como cualquier cosa que tenga, de alguna manera, la capacidad de capturar, orientar, interceptar, modelar o controlar gestos o discursos de los seres vivos. Y lo poético, en el sentido específico de la poesía, que es ese tomar palabras de un lenguaje cotidiano, pero usarlas o combinarlas de manera extraordinaria, lo que produce un cambio en el sentido de lo que se quiere comunicar. He sabido el vínculo de Ambás con este filósofo, con Martin Heidegger, en su pensamiento y en sus escritos, y de él nos vamos a tomar de dos conceptos: del concepto de frontera y el concepto de verdad. El de frontera es esa zona porosa de límites difusos donde la imaginación se nutre y sostiene el proyecto. Y el de verdad, entendida como el desocultamiento o el desvelar algo. En aquellos años, en los años 70, Ambás recurre a la escritura de fábulas en articulación con algunos proyectos experimentales,
no siempre asociados a un encargo específico y mucho menos con la intención de ser construidos. Aquel hacer proyectual de ambas resulta un ejercicio autoimpuesto de exploración, de hacer de la práctica del proyecto un modo de pensar que va indagando lo arquitectónico. Entendemos lo arquitectónico como lo que está entre el proyecto y la arquitectura, además de valerse de los recursos de la disciplina en intersección con el lenguaje. Entonces, recordemos que una fábula es un relato ficticio, una narración mitológica, una ficción artificiosa con la que se otorga sentido a una verdad. Vemos en las imágenes una sucesión de proyectos que él realiza a través de esta relación entre la fábula y el hacer o el pensar el proyecto, y donde el fabular consideramos que es inventar o imaginar tramas o argumentos, es verdaderamente lo que sucede en la frontera, donde el proyecto comienza a ser lo que es. Esta intención de relacionar fábulas con exploraciones proyectuales está totalmente anudada a una intención de dotar a la práctica proyectual de un halo mítico. Y lo hace además en una época en la que él está transitando la curaduría del MoMA, en donde le permite pensar esta relación entre el arte, la expresión gráfica de estas fábulas y estos argumentos como un guión museístico, es decir, relacionado con la labor que estaba desempeñando por aquellos años. Y específicamente en la Casa de Retiro vamos a ver cómo ese recurso poético es trasladado a una práctica propositiva que toma fragmentos tipológicos y arquetípicos de la cultura en la cual va a estar inserta esta casa, que es el sur de España, para poder repensarlos y reinterpretándolos, sujetándolos a una estructura. Es decir, vemos imágenes del Alcázar de Sevilla con la idea de la arquitectura del vacío mediterráneo, del patio, como el elemento generador del espacio, o el recurso del agua a través del conocimiento que el mundo islámico o la arquitectura mudéjar le dejó a España justamente en su región, o la posibilidad de pensar esos umbrales de los que nos hablaba Andrés en la idea de generar las galerías como esos espacios de transición tan propios de ese clima, o estas ventanas en donde se resguardaba con celo, la celosía, la intimidad de un hogar que se representa nuevamente en esta casa manifiesto que es la casa de retiro espiritual, o estas condicionantes espaciales que podemos revisar en su pensamiento cuando él dice que dos paredes atravesadas por un ángulo recto forman un cubo. Entonces, haciendo de la solidez y de la reinterpretación de estas torres de la fortaleza de la Alhambra para poder llevar este fragmento tipológico al desarrollo de su proyecto. Lo mismo que esta escalera del agua en Granada, en la misma Alhambra, donde los pasamanos son en realidad cursos de aguas y el agua se desparrama en un rito que se usaba a la hora de la oración para que el sultán pudiera subir esa escalera y el agua fuera lavando sus pies y sus manos a medida que llegaba al lugar de la oración. Todo esto ambas lo plasma en una fábula y luego va a ser parte en el mismo MoMA, cuando él ya no era curador, de una exposición, lo que sostiene esta idea de generar este guión a partir de interpretar un modo de pensar el proyecto. La fábula está escrita, tiene la misma condición que la casa, tiene dos tiempos distintos, hay una fábula escrita en los 70s y una reescrita que es la que acompaña la publicación definitiva de la Casa de Retiro, y si uno la lee, que no vamos a hacerlo para no ocupar el tiempo, está en el escrito, vuelve a encontrar esos fragmentos tipológicos, el patio, la galería, el agua y ese pensar, los muros que marcan la idea del hogar.
Seguís, Carlos, por favor. Bárbaro. Mira, primero buenas tardes para todos. Muy contento de poder participar de este evento. Lo que te diría, Ale, es que pases hasta el final las imágenes para que puedan ver la casa construida, leamos la conclusión y después yo hago un pequeño cierre. Dale. Bueno, decir que pasan 2 décadas entre la escritura de la fábula y la construcción de la casa, ¿verdad? Nos apuramos. Bien. Creo, lo leemos a la conclusión que está puesta en el escrito y dice: el proyecto finalmente deviene en una fábula habilitada, una frontera, recurso poético donde el proyecto de la casa comienza a ser lo que es. Dispositivo poético, proyecto, fábula, imágenes artísticas, zona porosa donde abrevan ideas y esencias, ejercicios de la imaginación que sobreviene en mito. En ello radica su innegable valor. Digo, en esta presentación un poquito justa de tiempo, sí nos interesaba comunicar qué nos parecía interesante, poder visibilizar estas dos situaciones ontológicas que transita la casa en su vida, ¿no? Particularmente nos parece muy interesante la primera instancia en donde ambas en la década del 70 logra generar un modo de teorizar a través del proyecto y a través de una forma de escritura que no es habitual en las teorizaciones, ¿no? Como tanto con lo que produce a nivel de proyecto como con el propio objeto, con este dispositivo, creo que nos da una lección muy importante de cómo se puede innovar sin olvidarse de dónde venimos, ¿no? Cómo volver a pensar este habitar doméstico primitivo, por estas asociaciones con la caverna y demás. De todos modos, creemos que la casa, si bien gana en el momento que se produce como dispositivo técnico, digamos, uno la puede ver, la puede tocar, tiene una manufactura muy linda, muy bien hecha, la localización está muy bien, pero digamos, en todo ese proceso, la casa perdió la potencia poética que tenía esta fábula y ha tenido que someterse a una serie de cambios para poder transformarla en una vivienda que se ajuste a lo que sus habitantes quieren 30 años o 20 y pico de años después de que fue creada. Entonces, no nos parece mal, pero sí hace un poco de ruido por ahí esta idea de ocultar esto, ¿no? De ocultar en este proceso del proyecto que nos parece que podría aportar incluso un poco más. Pero de todos modos, creemos que es un lindo aporte para compartir, para entender cómo en esto, digo, hay palabras que a lo largo de las presentaciones se han ido repitiendo, como la cuestión del tiempo, el develamiento, el entre, ¿no? Cómo este tipo de productos que no son enteramente técnicos ni enteramente conceptuales, permiten generar modos de pensar y obrar que son, creo que, muy valiosos para la disciplina. Muchas gracias. Excelente. Gracias por la síntesis que cuesta tanto, pero cuando se maneja tan bien el tema y bueno, toda esta investigación es como lo han podido lograr. A todos les recuerdo que in extenso van a estar estas publicaciones en el cuaderno y además la universidad está grabando toda esta presentación y cerca de finales de agosto, principios de septiembre, las vamos a compartir y ustedes van a poder bueno, recordar un poco lo que pasó en este encuentro. Les dejo la palabra a Marcela Gruklacik y Marcela Montero, que finalmente pudieron conectarse, había un problemita técnico. Así bueno, que, bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. No puedo decir mucho porque estoy sumamente impactada y feliz de todo lo que he escuchado. Muchísimas gracias, Sandra, que sos una topadora y que nos metes a todos en estas cosas. Gracias a la Universidad de Palermo, a la Universidad de Mendoza, que es mi casa,
Gracias a mi amiga Marcela, que aquí está al lado. Y bueno, trataremos de hacer esto lo más corto posible. Allá vamos. Bueno, yo también, bueno, adhiero a lo que acaba de decir mi amiga arquitecta Marcela, y bueno, si alguien no se enteró, yo vengo de la rama del teatro, y bueno, era un poco ver en qué se cruzaban, cómo se cruzaban estos dos campos disciplinares que comparten por definición el arte, ¿no? Que abarca la creación del ser humano para expresar una visión sensible, una visión de las ideas, de distintas concepciones, que tiende a movilizar tanto a quien observa como, y que participa del fenómeno, ¿no? Nos preguntábamos mucho cómo podíamos ordenar, y la verdad es que desde el teatro, que es un fenómeno tan complejo, hablamos de dos dimensiones, la técnica y la artística. Desde la técnica nos dábamos cuenta que podíamos compartir algunos conceptos, algunos contenidos, recursos, procedimientos. Lo que sí estamos, desde lo técnico, bueno, vamos a ver dos grandes cosas, que una es la estructura dramática, que la hemos trasladado a la escena arquitectónica, y el concepto de dramaturgia. Lo que sí podemos decir que tanto el teatro como la arquitectura generan emoción, tanto en quien la realiza como en el que la percibe, ¿no? Entonces los estados emocionales van a pasar a ser un tema de desarrollo para nosotros. Bien, no voy a poder extenderme mucho, salvo decir que esto de lo que acaba de hablar Marcela con respecto a la dimensión técnica y a la dimensión artística es algo con lo que nos manejamos mucho los arquitectos y sabemos muy bien. Lo que puede llegar a transformarse en una situación bastante curiosa es cómo se da este cruce entre una actriz, directora, talentosa como Marcela, y una arquitecta apasionada por el espacio, como se dice. Una de las cosas que pasó, y es que lo tomamos un poco como punto de partida, fue el manifiesto de Ambiente 1, de la materia de segundo año, en la que experimentamos permanentemente con el espacio. Ambiente 1 es una materia deliciosa por el estado de epifanía consciente que experimentan los alumnos. François Chen, en su libro Vacío y Plenitud, entiende el vacío como un elemento dinámico, sin el cual sería inconcebible el concepto de plenitud. No es una noción abstracta, sino el lugar donde se producen las transformaciones. En este manifiesto nosotros proponemos unificar el lenguaje, o sea, estamos hablando en un idioma que pacte emociones comunes y que filtre disidencias. Buscamos persistentemente qué decir, qué comunicar cada día, y descubrir el deseo común que nos mueve por igual a los profesores y a los alumnos. Tomar conciencia de que cada acción que realizamos es una poderosa molécula que nos llevará a una arquitectura de un profundo sentido poético. Esto nos acerca al que creemos es el único sentido de la filosofía, preguntarnos incansablemente sobre cada postura establecida y movilizarnos en la experimentación, o sea, la vida misma. La curiosidad y el deseo como motores, la poesía como camino, la arquitectura como lenguaje de conciliación. Un destello, una brisa, un reflejo, un vacío, un ritmo, un muro, un aroma, un haz, una línea, un silencio, un rincón, una sombra, un color, una curva, una atmósfera que emociona. Todo lo que hemos leído es base de este pacto tácito que tenemos entre nosotras en la búsqueda de darle un sentido a nuestro métier. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Bueno, uno de los primeros cruces que se da es esto de la estructura dramática que tanto utilizamos en el teatro, que comienza desde Stanislavski, pero después profundiza y sistematiza Raúl Serrano, un pedagogo y teórico del teatro. Y la estructura dramática es vista como más de la suma de las partes, ¿no? Es como una organización que engloba estos elementos y que tiene un dinamismo particular. Ahora lo voy a pasar a explicar, pero me gustaría clarificar que la estructura dramática la utilizamos como un método de análisis, ¿no? Una manera de mirar qué es lo que después traslada Marcela a la escena arquitectónica.
Esta estructura está compuesta por 5 elementos: el sujeto, el entorno es el lugar más las circunstancias dadas, es decir, el cómo, el cuándo, dónde se realiza la escena o sucede el acontecimiento teatral. El conflicto como el choque de dos fuerzas, pero con un elemento de unión. Sin ese elemento de unión no existiría el conflicto. El conflicto también es el elemento más inestable en el hecho teatral, y lo podemos dividir en un conflicto con el otro, con el entorno, y un conflicto con uno mismo. Este conflicto, para poder solucionarlo, digamos, o que devenga en otra cosa, va a estar dado por la acción, ¿no? La acción como un comportamiento voluntario y consciente que tiende a un fin determinado, y que transforma o el entorno o el sujeto, pero transforma mi interioridad. No permanezco igual después de atravesar algún conflicto. Y de todo esto va a aparecer el texto o la dramaturgia. Bien. Vamos un poquito corriendo. Sí, pero... vamos un poco rápido. Justamente no me voy a detener específicamente en lo que acaba de decir Marcela, haciendo este trasvasamiento de cuál sería el sujeto, las circunstancias y el contexto en la arquitectura, pero sí vamos a hablar de ciertas categorías espaciales. Sí, mencioné hace un ratito que cuando leía parte del manifiesto, que hablábamos del vacío como el gran posibilitador. Este vacío, en el ensayo de fenomenología crítica de Renato Bocchi, yo tomé 3 tipos de espacios que me parecieron muy importantes por el nivel de reclamo que producen, ¿no? En primera instancia, el espacio desocupado, el que estamos viendo en esta foto, que es Stonehenge. Esta foto tiene absolutamente todos los créditos de mi hermano, que fue el que tomó esta foto en el momento en el que este espacio de silencio espacial abierto, que es una construcción puramente metafísica, simbólica y espiritual, y que tiende a la estaticidad contemplativa, se abre el cielo y aparece este reclamo de la luz en el espacio. El círculo no responde tanto a un simbolismo geométrico, sino más bien a una metafísica de la existencia. Estamos hablando de algo que se parece mucho al proceso de vaciamiento del pensamiento cuando uno está en una situación de meditación. Es un espacio sin duda con vocación de reclamo. Chillida habla mucho de esto, no lo voy a mencionar porque no nos va a dar el tiempo. Vamos a otra categoría de espacio que me pareció interesante porque la luz empieza a tomar otros aspectos. En este caso, el espacio congelado. De lo que se trata el espacio congelado en estas 2 fotografías que estoy mostrando son de Fara en Sabina, un pueblo, ciudad muy cercano a Roma, en la montaña, donde durante todo el verano funciona un teatro experimental. Y llega un momento en el que todo el pueblo se transforma para recibir estas experiencias de teatro. Este es exactamente el mismo espacio durante el día y durante la noche. Lo que sí se puede entender, y que es lo que define un poco como espacio congelado, es esta sucesión de capas, que pueden ser muros, o que pueden ser, en este caso, estas membranas que están suspendidas, y la capa que agrega nuevamente la luz. Entonces empezamos a entender que es una superficie vacía en torno a la que se mueven elementos bidimensionales y que son de alguna manera flotantes. Es el espacio de la intuición, definitivamente. Nosotros no sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar, porque además una de las cosas que tiene es que a partir de la intervención de la luz hay una dinámica muy fuerte. El ejemplo que mostramos debajo es otra categorización de estos espacios de Renato Bocchi, que es cuando habla del espacio excavado. El ejemplo creo que más conocido a nivel mundial, a pesar de no haberse construido jamás, es el proyecto de Eduardo Chillida del Monumento a la Tolerancia en el Monte Tindaya. El espacio excavado es básicamente el que nos está mostrando lo más elemental y el cómo trabajar en este espacio de la caverna, el primero de todos, ¿no? Donde nos encontramos con la geometría de la Tierra y donde aparece este
esta importancia en lo que hace Chillida cuando nombra a su escultura, que fue un trabajo anterior, y le dice, lo profundo es el aire, o sea, la profundidad está hecha de aire. Cuando él propone llevarlo a un espacio habitable, en el Monumento a la Tolerancia, una de las cosas que empieza a pasar o a sugerir es que uno se encuentra inmerso en un espacio de multisensorial. La luz va a ir pegando de distintas formas, y una de las cosas más interesantes las vamos a ver a continuación cuando hablemos específicamente de este Utsuroi, que aparecía en el nombre de nuestra exposición. Utsuroi, y lo que indica básicamente es el fluir de un estado a otro. Es como un trasvasamiento de un estado a otro. Con la luz es bastante fácil de entender en este instante, porque estamos hablando de cómo se pasa de la gran luz o de la claridad plena a la oscuridad, con esto que podríamos decir penumbra. A mí me hace acordar muy rápidamente cuando en algún momento tenía que pintar escalas acromáticas, y había una escala que me salía muy larga, que era la de las luces, y la de las sombras me costaba más, o se venía muy de golpe. Creo que esta posibilidad del trasvasamiento, en este fluir de un estado al otro, es este Utsuroi. Esta manera de decir, hay un momento nuevamente de reclamo de la luz y de la sombra, que es lo que mantiene cohesivo y contundentemente armado un espacio arquitectónico. La luz y espacio-tiempo... En 2 minutos, perdón Marce, en 2 minutos... Ya termino. Se cierra automáticamente la sala, por lo que... Bueno, la conclusión. Bueno, entonces pasamos a la conclusión. Luz y espacio-tiempo... Hasta que se corte, ustedes sigan hasta que se corte. Luz y espacio-tiempo, luz y atmósfera, luz y vibración, que depende muchísimo de las texturas, luz y atmósfera, que es la NOMU, la niebla densa, que es una de las más interesantes relaciones de luz y sombra, y les vamos a dejar esto para cerrar, porque con esto tenemos que cerrar. Sí, y por ahí pensar lo fenomenológico trasladado al teatro para nosotros sería el acontecimiento y el convivio teatral, lo que aparece como no controlable, digamos, ¿no? Pero hacia la sustancia de la obra. Decidimos cerrar con la sombra, con el poema 56 de Poirot, que dice así: la sombra es un fruto madurado a destiempo. Si se lo aprieta, suele soltar el jugo de la luz, pero puede también manchar las manos para siempre. Hay que vivir la sombra como un fruto, pero vivirla desde adentro, como se vive la propia voz. Y hay que salir de ella gota a gota, palabra a palabra, hasta volverse luz sin darse cuenta. El día de los hombres no es un juego. El día de los hombres está hecho de algo que solo empieza con la luz. Qué maravilla. Que terminó. Estamos en el último minuto y la palabra gracias queda chiquita, pero cada uno de ustedes sabe que bueno, nos une los sueños, las ilusiones y el cariño.